Una de las cosas que mucha gente me criticó al hacer el jaque mate Sí. es poner esta medalla, que por un lado aparece el símbolo de la esvástica y por otro la estrella de David. Y bueno, tenemos aquí delante una persona que sabe bastante de este tema. Señor Benito Cabo, abogado, que ha escrito un libro del que ahora hablaremos. ¿Qué te parece encontrar esto Hombre, en un periódico? pues 175.000 ejemplares. Pues por un lado me sorprende porque es un tema que no sé por qué no se ha querido tratar ni hablar de él, ¿no? Pero esta medalla es totalmente cierta. Esta medalla fue ordenada a hacer por Goebbels y además fue en conmemoración de un viaje que realizó un oficial de las SS, von Mildenstein, que fue invitado por la Federación Sionista Alemana, concretamente por Kurt Tuchler. Fue invitado, hablamos del año 33, en la primavera, recién llegados los nazis al poder. Fue invitado este oficial de las SS a ir a Palestina, que entonces era mandato británico, invitado por la Federación Sionista Alemana, como he dicho. Y bueno, pues ahí estuvo 6 meses, él, su esposa, y Tuchler y su esposa, o sea, los dos matrimonios, un matrimonio de un SS y un matrimonio de un judío sionista durante 6 meses. Y este SS, von Mildenstein, llegó tan impresionado de lo que veía allí, de cómo los pioneros judíos estaban organizándose en la Palestina británica, que llegó emocionado. Llegó emocionado, se lo contó a Heydrich, que era su superior en la SD. Heydrich le encantó lo que oyó y, bueno, pues hablando con Goebbels, realizaron un reportaje en el periódico que entonces controlaba Goebbels, que era el de Landgraf, un reportaje en varios números que se llamaba Un nazi viaja a Palestina, y el de Landgraf, que es el periódico de Goebbels, se lo cuenta, que es lo que pone en la medalla. En la medalla en alemán lo que pone es eso. Bueno, y es que tienes la medalla aquí también, tú. En la medalla pone un nazi viaja a Palestina, y el de Landgraf se lo cuenta. O sea, donde está la estrella de David, un nazi viaja a Palestina, y donde está la esvástica en el reverso, y el de Landgraf se lo cuenta. Bueno. Esto es así, o sea, no tiene vuelta. Primer dato, esa medalla es verídica, Totalmente existió. verídica, y citada por varios historiadores, Sí. no es que lo diga yo solo, lo dice Jacob Boas, que es un catedrático de historia judío, lo dice, además lo dicen desde diferentes puntos de vista. Jacob Boas es un catedrático de historia judío, Lenny Brenner es, digamos, ideológicamente opuesto, es muy pro-palestino, de ámbito marxista más bien, y luego Weber, que es un revisionista del IHR americano, o sea, que son los tres espectros ideológicos distintos, los tres, y casi contrapuestos, confirmamos los tres. O sea, esto no tiene... Bueno, pues este es el comienzo de una entrevista acerca de un libro que, bueno, lo podéis encontrar por internet en la página sepa.com, y si tenéis suerte en alguna librería. Un libro que fue editado hace 2 años y del cual se ha hablado en el periódico El País, este artículo que veis, de septiembre del 2009, y trata seguramente de una de las cosas más censuradas, de uno de los datos más censurados de la historia, que es la colaboración entre nazis y sionistas. Sí, lo habéis oído bien. Entonces este señor, que se llama Benito Cabo, que es abogado, hace 2 años escribió este libro. Bueno, ¿cómo llegaste a este tema y cómo se te ocurre escribir el libro? Que no es un ensayo, es una novela. Ahora nos contarás por qué has escrito novela y no ensayo. Bueno, pues... novela histórica. Es una novela histórica. Yo, que se editó en el año 2007, estuve 2 años preparándola porque está muy documentada, quise que fuera muy fiel a los hechos históricos, sin perjuicio de dejar alguna parte a la invención novelada, ¿no? Pero quise que fuera muy fiel y por lo tanto muy documentada. Llegué a esto porque yo había ido a los papeles de Ankara, que eso es una cosa posterior a este viaje y a esta medalla, hablamos del año 41, a papeles de Ankara, y lo había ido ya en su momento hace años. Y bueno, es una cosa que en su día me llamó la atención, esta colaboración entre nazis y sionistas ya en la guerra, en el año 41. Y dije, voy a investigar más sobre esto, a ver si esto es un bulo más de la guerra mundial y todo esto hay algo de verdad. Y bueno, de verdad hay, que aparte de lo que hemos hablado de la medalla del año 33, de este primer viaje y colaboración entre sionistas y nazis, en el año 41 yo tengo hasta el documento del agente de inteligencia alemán, que era Werner von Hentig, que operaba por lo que entonces era la Siria francesa, al norte de la Palestina británica. Ese documento existe, yo tengo una copia,
donde este agente alemán de inteligencia traslada al embajador de Ankara, que era von Papen, al embajador del Reich, la propuesta sionista de un cierto grupo de sionistas de colaborar en la guerra mundial en el año 41. A ver. Los sionistas trasladan a los nazis la propuesta de colaborar en la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial en el año 41. Bueno, esto salta por los aires toda la historia oficial. Esto se ha silenciado completamente, yo no sé por qué, me lo puedo imaginar, pero el caso es que ese documento de la agente de inteligencia de Werner von Hentig, del cual tengo yo aquí una copia, habla de esa propuesta, que es una propuesta que realizan un sector sionista, concretamente el que estaba encuadrado en el Irgun. Había dos ramas sionistas, entonces sí. La Haganah, sí, que era, digamos, más pactista, que en aquel momento, en el año 41, pues bueno, estaba un ten con los británicos, y la rama del Irgun, que era fundamentalmente antibritánica, y quería un Israel ya. Ben Gurión estaba en el Irgun, ¿no? Sí. Y Menachem Begin, que fue luego... Sí, el tuerto. No, Menachem Begin no, el tuerto es... no, Menachem Begin fue primer ministro. El tuerto ya que me quiero decir, sí, el tuerto, pero no me consta que se estuviera allí. Y estaba otro que también fue primer ministro, y que ese sí estaba en la propuesta, que era Isaac Samir. Ajá. Isaac Samir fue primer ministro durante la guerra del Golfo. Jefe del laborismo sionista. Isaac Samir, para mí que era del Likud, No, el Likud, perdona, sí, ese es los Pérez. Y fue, Simón Pérez fue sí, Isaac Samir fue primer ministro de Israel del Likud y fue primer ministro de la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo de Irak y de Kuwait, ¿no? Pues ese sector sionista del Irgun, que era más radical y quería un Israel ya entonces, en el año 41, a través de un grupo que llama el Grupo Stern, cuyo triunvirato estaba formado por Abraham Stern, que luego fue fusilado al año después por los británicos, y por Isaac Samir, que era este que fue primer ministro de la guerra del Golfo. Él también estaba allí. Él se hacía llamar entonces además Michael, en conmemoración a Michael Collins. Se les podría calificar de grupos terroristas, para lo que no se... Vamos a ver, grupos de liberación. Para los ingleses eran terroristas, y estos del Irgun eran muy terroristas. Desde nuestro punto de vista actual, un terrorista, no voy a entrar tampoco en calificativos. Ellos decían que aquella patria era... Desde luego, inglesa no era. O sea, británica no era aquello. Entonces no sé de quién sería, ¿no? Si era árabe, si era judía o lo que fuera. Pero británica no era. Era una ocupación. Entonces, bueno, ellos eran... Posteriormente, luego esta gente del Irgun fueron los que pusieron la bomba en el Hotel del Rey David, en la posguerra ya, y sus acciones fueron muy violentas. Hay un libro muy bueno de Menachem Begin, el que he comentado antes, sus memorias, donde no hace mención él a nada de esto, del pacto con los nazis, vamos, de la oferta de pacto, pero sí que este hombre Menachem Begin en esas memorias habla de los atentados del Irgun, él fue miembro del Irgun, y de cómo era la única manera de que los ingleses se fueran de allí, ¿no? Sí. Pues esta gente propone en el año 41 Abraham Stern, Isaac Samir, que se hace llamar Michael Collins, como nacional irlandés, proponen a los nazis un pacto, que es, oye, nosotros os proponemos que os traigáis a los judíos de Europa aquí, a la Palestina británica, para que nos ayudéis a formar aquí el Estado de Israel, el hogar judío. Ellos llaman Eretz Israel. Y nosotros nos comprometemos a que ese Estado judío será un aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Con lo que eso hubiera supuesto, ¿no? Porque claro, se hablaba de cerrar el Mediterráneo por el lado oriental, cortar suministros a los ingleses de petróleo, o sea, y con la pinza de Rommel por el otro lado, es prácticamente obligaría a los ingleses a firmar la paz. Y dejaría a los alemanes a manos libres en el este, ¿no? Todo esto los judíos se lo trasladan a los alemanes, a esta gente de inteligencia, a Werner von Hentig, que se lo traslada a von Papen en Ankara, de ahí el nombre de los papeles de Ankara, porque von Papen era el embajador de Alemania en Ankara. Y lo raro, es que no hay nada más. Después de esto, no se ha contado ningún documento de respuesta. Es muy raro, porque conociendo a los alemanes, cuya burocracia era exagerada, alguna respuesta tuvo que haber de Berlín. La que fuera. Bueno, te voy a contar una cosa. Seguir contactos, interrumpirlos, mantener esto abierto.
Me han contado que Alemania ha desclasificado mucho de los archivos de los nazis, por no decir todos. Tengo un amigo que sabe hablar alemán y me ha comentado eso, a saber si esos archivos se han desclasificado y todavía no están ahí. Pero las consecuencias de todo esto para ti, ¿cuáles fueron? ¿Crees que pudo haber que los sionistas pudieran colaborar en el tema de la deportación a los campos de concentración de los judíos, de los propios judíos? Vamos a ver, lo que es evidente y nadie va a comprender ahora mismo es que el nacionalsocialismo era profundamente antijudío. Eso se ve en el Mein Kampf y ya está, ¿no? Pero ellos hacen una distinción muy clara entre el judío, que es el judío asimilacionista, digamos, el que quiere seguir estando en Alemania o en Estados Unidos, y que es más judío alemán o judío estadounidense que judío propiamente, ¿no? Entonces ellos distinguen entre ese judío, con el que tenían una fijación muy clara y muy evidente, con el sionista. Para ellos el sionista es un judío que merece todos los respetos. Yo tengo palabras textuales de Heydrich y de otros funcionarios alemanes que elogian a los sionistas porque dicen que los sionistas piensan como nosotros, tienen una concepción étnica de pueblo, no de raza, porque no es una raza judía, es una etnia, ¿no?, dentro de los semitas, pero sí de etnia, de pueblo y de nación diferenciada. Y los sionistas pensaban que ellos no tenían que estar en la tierra, en la tierra de otros pueblos, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en ningún sitio. Tenían que estar en su tierra. Y para ellos su tierra era Israel, Erez Israel. Entonces por eso había esa confluencia de intereses, ¿no?, entre los sionistas y los nacionalsocialistas. Los nazis separaron muy bien a los judíos en general de los sionistas. Es que además hay palabras textuales que a mí me llamaron mucho la atención de altos cargos nacionalsocialistas, que si quieres tener un par de ellas, un par de frases, porque son realmente Me encantaría, curiosas, me encantaría. ¿no? Esto desde Son luego realmente curiosas. es O sea, Reinhard Heydrich. ¿Cómo? Heydrich. Heydrich, sí. No hablamos de un nazi Sí. medio pelo, Sí, ¿vale? sí. Hablamos de Heydrich. Año 35. Escribe, además lo escribe. En la revista, no hablo muy bien alemán, Das Schwarzkorps, el cuerpo negro, que es el órgano oficial del SS. Pues dice y escribe: debemos separar a los judíos en dos categorías: los sionistas y los partidarios de la asimilación. Los sionistas profesan una concepción estrictamente racial y, emigrando a Palestina, ayudan a construir su propio Estado judío. Nuestros mejores deseos y nuestra mejor voluntad oficial están con ellos. Toma ya. Toma ya. Rosenberg, Alfred Rosenberg, el ideólogo, el filósofo de los nazis, el hombre del mito del siglo XXI, del siglo XX, perdón. El sionismo debe ser enérgicamente apoyado con el fin de que un contingente anual de judíos alemanes sean transportados a Palestina. Y aquí te diría yo varios más que hay, ¿no? Varios altos cargos. A los cargos del Reich alemán. Entonces, bueno, perdona que te interrumpa, hay algunos altos cargos del nazismo que eran judíos también. Me parece que Heydrich, no sé si era uno de sus abuelos judío. Decía que era cuarterón. Ese es uno de los... Ahí ya no es como la medalla, estamos hablando que esto es un hecho. Ese es uno de los supuestos mitos, no sé si verdaderos o falsos, de la Segunda Guerra Mundial, que Heydrich tenía un cuarto de judío por un abuelo, ¿no? No te puedo garantizar que eso fuera así o no fuera así. Hubo soldados judíos en las fuerzas de la Wehrmacht, pero ciertamente eran pocos y muy puntuales, ¿no? O sea que realmente el antijudaísmo no se puede negar, porque es que es evidente, del nacionalsocialismo, pero el prosionismo tampoco se puede negar. El nacionalsocialismo era totalmente prosionista, es más, a los sionistas se les dejó tener un periódico propio, se les dejó desfilar con sus uniformes hasta el año 39, hasta empezar la guerra. Ellos no fueron molestados como fueron realmente los judíos asimilacionistas, como decían ellos, ¿no? En la noche de los cristales rotos y tal. Los sionistas no fueron molestados en absoluto, ¿no? Te voy a proponer cosas, informaciones que, bueno, nos pueden ayudar a poner un poco de luz en todo este asunto que realmente yo creo que es capital para entender el siglo XX y el XXI, porque estamos hablando de la creación del Estado de Israel nada más y nada menos. Theodor Herzl, yo he leído declaraciones de Herzl en el cual hablaba mal, sí, creador ideológico del Estado judío, hablaba mal de los judíos no sionistas, es decir, que no los consideraba judíos realmente. Sí, bueno, Theodor Herzl, que fue el pensador que
teorizó, valga la redundancia con el nombre, que sistematizó el pensamiento sionista en su libro El Estado Judío, que hay que leer para entender lo que es el sionismo, él separaba muy bien, él llegó a la conclusión, se hizo una pregunta y dijo, vamos a ver, ¿por qué los judíos durante la historia estamos siendo rechazados continuamente en todos los pueblos donde estamos? Porque no son nuestro pueblo, porque somos un pueblo diferenciado, somos un pueblo con lengua, con cultura, con religión, con todo que es diferente. Y entonces, claro, ante el choque entre un pueblo que está donde no le corresponde, Hendrix dijo, no, es que tenemos que estar donde nos corresponde, que es allí, en Eretz Israel. Y el que no piensa así, él tenía gran desprecio por los que no pensaban así. Gran desprecio. Lo que pasa es que, claro, él tenía que buscar ayudas y trabajaba donde podía. Él habló con Rothschild, pidió ayuda a Rothschild. Rothschild de sionista tenía poco. Rothschild lo que quería era seguir viviendo donde vivía, en Inglaterra, y mucho dinero. Otra cosa es que le financiara. Perdona, Benito, pero el Tribunal Supremo de Israel lleva la firma de Rothschild. Hay una placa de, pero es que yo sobre Rothschild. en esto tengo una... Yo es que pienso que los sionistas, si de verdad son sionistas, son aquellos que viven en Israel, se han ido a vivir allí, desde ya principios del siglo XX, ¿no?, hasta ahora. Porque los demás, que los financian, pues como lo financió en su día Rothschild, o como lo pueden financiar ahora desde Estados Unidos el lobby judío y tal, yo eso no los considero sionistas. Ellos pues son judíos que están muy bien donde están. Yo estoy aquí en Estados Unidos viviendo muy bien, con mucho poder y muy económico y financiero y mediático, pero yo no voy a Israel a vivir. Ahí que pegan tiros, que andan con bombas. Yo me quedo en Estados Unidos. ¿Que hay que financiar a Israel? Pues se les financia. Pero con cierta hipocresía, claro. Por un lado es un quid pro quo. Los sionistas que están en Israel dicen, a mí me da igual la motivación de este judío compañero de etnia para que me financie, no. A mí que me financie. Y Estados Unidos que me proteja, ¿no? Pero no son sionistas. Es decir, aquel que está en otro sitio financiando esto no es un sionista. El sionista es el que está allí. Ese es el sionista, ¿no? Ha cumplido lo que el sionismo dice, que es irse a la Israel. Bueno, siguiendo con esta discusión, ¿no será que los sionistas utilizaron a los judíos para la creación del Estado de Israel y por eso tuvieron un pacto con los nazis? No sería que decidieron, en el caso de que murieran 300.000, como dice la Cruz Roja, o tantos millones, como dicen los judíos. Debate un día habrá que entrar en ese debate, no es el momento. Sí, podemos hablar después, pero te voy a proponer primero esto. ¿No será que había un pacto, o que incluso el nazismo fue instrumentalizado por los propios sionistas, porque necesitaban una excusa, un pretexto, para hacer que todos esos judíos que estaban bien viviendo en Europa se marcharan a Israel? Esa es una de las teorías conspirativas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si los sionistas ayudaron al nacionalsocialismo a llegar al poder, sabiendo que eran protestantes judíos los nacionalsocialistas y que podrían forzar la inmigración de judíos a Israel, ¿no? Pero yo, de luego, no me consta una base histórica consistente como para poder llegar a afirmar eso, ¿no? Yo no me consta que detrás del movimiento nacionalsocialista estuviera el sionismo. No me consta eso. Sé que se habla de esto, pero a mí no me consta eso. Bueno, hemos pasado de pasada, valga la redundancia, por el tema de los temas, ¿no? Aquel tema por el cual pueden meter en la cárcel a los investigadores en muchos países. Como verás, yo me he atrevido a publicar esto y todavía estoy aquí. He recuperado pues lo que dijo Pedro Varela sobre el diario Pedro Varela de la librería Europa. Exactamente. Y bueno, sabes que hay una sentencia del Tribunal Supremo Español Constitucional que dio la razón a Pedro Varela, con lo cual España es uno de los pocos países del mundo en el donde cual negarlo no es delito. No es delito. Siempre que no hagas apología de tal, el negarlo ha dejado de ser delito en España. Sí, señor. Bueno, pues eres abogado, lo sabes de sobra. Sí. Bueno, ¿qué opinas de las cifras después de toda tu investigación? Claro, pues fíjate, es el tema que te decía antes, que es un tema que hay que abrir ese melón y hacer un debate serio sobre eso. No soy un especialista en el tema del Holocausto, sobre la verdad, la falsedad del mismo, o las medias verdades, que son las peores, ¿no? Y yo lo que creo es que ese debate debe abrirse, y además debe abrirse en Europa. A mí lo que no me parece correcto es que ese debate se haga, por ejemplo, en Irán. Hace poco, hace un año, no me acuerdo, un debate, una jornada sobre el Holocausto, pero es que en Irán no me vale. Es como hacerlas en Tel Aviv.
no me vale tampoco. Esas tienen que ser unas jornadas libres, que se hable de esto libremente, que cada cual, pues los revisionistas, Irving, los que quedan por ahí, no sé si está vivo Gaudí, bueno, no sé, hay varios. Gaudí me parece que murió, pero vamos, sí que sabe mucho, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé. Faurisson. Gaudí, Faurisson, Irving, me he leído el libro de Toto Racinier, el de La mentira de Ulises, sí. que también este hombre ha fallecido, ¿no? Tenemos gente que está viva, que sabe de esto, historiadores, de un lado y de otro, sí. que hablan en un sitio, no se irán ni Tel Aviv. Hombre, España podía ser el España lugar, puede ser el lugar ideal, porque ya no es delito. En Alemania no pueden hacerlo. Sí. Y aparte, pero aquí sí. El tema que convivieran los árabes, los judíos. Aquí sí se puede hacer ese debate y seriamente hablar de este tema, porque yo creo que es un hecho histórico y nadie tiene que tener miedo a nada. Es decir, pues bueno, exponer sus argumentos a ambas partes y la gente pues podrá sacar una conclusión. Lo que me molesta más de esto es por qué los sionistas, cuyo pensamiento yo admiro en parte, se han negado a abrir ese melón. Cierto es que el holocausto le sirve muchas veces de justificación, ¿no? al Estado judío en sí, o sea, es como la permanente justificación del Estado judío, pero yo creo que no les hace falta justificarle con eso. Entonces, yo no sé por qué, de parte de ese lado, continuamente se niega este debate y se quiere incluso hacer un delito específico para esto, sí. que es inconcebible, o sea, que haya un delito específico, que en España por cierto ya no lo es, pero bueno, lo es en cuanto que en España ser antisemita es un delito, pero no es ser un delito ser no sé, gitano, porque está encuadrado dentro del delito de xenofobia. Pero perdona, es que ser antisemita en España es un absurdo porque el español medio es semita, es de raza semita. Tenemos muchos de ellos seguro. Y además que está mal empleada la palabra, porque semitas son también los palestinos. Pero bueno, ¿cómo es posible que haya un delito específico para eso? Es como si yo soy anti... Bueno, pues hace pensar en la conspiración. Hace pensar en que tienen... Desde luego yo, como no soy un hombre cartesiano, entonces soy muy dado a la prueba y a la razón, pues lo que sí que es verdad es que hay un número exagerado de judíos que controlan muchos medios de comunicación. En Estados Unidos, en el cine, en fin, es evidente. Y muchos medios financieros también. En proporción, la proporción no es normal. Pues todo eso se puede hablar y que se expliquen. Pues mira, es que somos tan listos que lo que sea. Nada, oye, fenomenal, mejor por... Bueno, hay un empresario catalán que está organizando congresos así polémicos que yo creo que, bueno... ¿Empresario catalán? Sí, Miguel Celades está organizando un empresario y yo creo que podría ser un buen lugar, como dices, España, para atraer a gente de un lado y de otro. De un lado y de otro. Sería fantástico, desde luego, yo creo que sería un exitazo tremendo. Pues sería, vamos... Lo que no sé, fíjate, si... Yo sé que de un lado no me da problemas para estar. Lo que no sé si del otro... Bueno, sería la cuestión de probarlo. Bueno, tenemos aquí el libro, yo creo que, bueno, me lo vas a regalar, yo creo que voy a tener, claro. Voy a tener una lectura muy interesante estas Navidades. ¿Algún otro hecho así curioso que nos puedas contar? Pues, bueno, hubo... antes de la guerra también está el asunto de cómo los nazis y los sionistas pactaron, bueno, pues que a cambio de una serie de dineros emigraban judíos a Palestina, y luego el asunto de que narra un autor que se llama Edwin Black, de Transfer Agreement, es un asunto del año 44, hablamos ya del final de la guerra, de conversaciones entre sionistas, Kastner y Eichmann, Adolf Eichmann, el famoso Eichmann que luego fue secuestrado de Argentina y juzgado y condenado a muerte en Israel, la posguerra, ¿no? Sobre intercambios de ciertos sionistas que estaban en los campos de concentración. Eso no lo niego, hubiera campos de concentración. Lo que se podrá hablar o no es si ahí había cámaras de gas, si hubo un intento de genocidio masivo o no, ¿no? Los campos están ahí, evidentemente estaban internados. Pero los sionistas en el año 44 consiguieron que sionistas que ellos decían fueran enviados a Israel a cambio de una serie de... lo que casi nos ofrecían los alemanes eran camiones de transporte militares y cosas de estas, ¿no? O sea que ahí hubo acuerdos en el 44. Seguían hablando. Seguían hablando en el 44. Y cierto es que se ha atribuido a este que has tratado antes, a Ben Gurion,
se le atribuye una frase muy dura que era que algo así, no te la sé decir literalmente ahora mismo, que prefería 10 sionistas en Israel antes que, bueno, si hubiera 5.000 muertos en un campo de tal. O sea que, en fin, los sionistas en ese aspecto son gente dura. Gente dura. Bueno, un detalle que se me ocurre, esto daría para una película bastante buena, ¿no? Bueno, o sea, sí queda. Yo esto lo he mandado a estudios Sí. cinematográficos. Sí. Porque el libro lo he querido hacer en forma novelada porque le da más amenidad al asunto. Y esto da para una película. Sí. Y yo lo he mandado, pero ahora lo que ocurre es que es un tema Claro. que a ver quién tiene las narices de hacer una película sobre esto, porque Sí, señor. tal como está el cine, que está en manos más bien de quién está, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Tiene que ser un tío como Mel Gibson, que se lanzó a hacer en su momento La Pasión de Cristo, y si te das cuenta, a partir de esa película, que yo recuerde, Mel Gibson ya no ha hecho muchas películas como Star System. Le buscaron todo el tema de un día que le pillaron con alcohol conduciendo, Sí, le han buscado líos por todos lados. Líos con alcohol, líos con su mujer, líos con no sé qué, pero de luego, y con películas de Star, de estrella, yo no recuerdo después de esa ninguna de Mel Gibson. Bueno, ya por último, nos hemos dejado un personaje importante en toda esta historia que es Adolf Hitler. Él sabía de estos pactos, él estaba al corriente, eran otras personas las que lo llevan a cabo. ¿Qué papel tuvo? Vamos a ver, Hitler era fundamentalmente antijudío. Yo no sé si él particularmente, yo no sé si está muy al tanto de estas cosas, porque estas cosas, estos pactos eran más con las SS, con sectores de las SS, en los que tuvo mucha influencia Heydrich. Heydrich era un tío quizás más frío, no era tan esencialmente antijudío como era el Führer, de mente más abierta. Yo no sé si Hitler, no me consta de luego que a él llegara estos ofrecimientos sionistas, pero de luego que tuvo conocimiento de que Heydrich y otros tenían esos contactos y decían esas cosas, evidentemente sí. Y que lo dejó hacer también. ¿Qué pensaba él? Pues no lo sé, fíjate, a saber lo que pensaría Hitler de estas cosas, ¿no? Como era tan antijudío por esencia, pues a lo mejor decía, bueno, que mis SS hagan lo que quieran y que no me cuenten mucho porque me repele el asunto. No lo sé. Hablas de que era antijudío por esencia. Bueno, pues te tengo que decir, vosotros los rumores que corren acerca de que Hitler hubiera sido hijo ilegítimo de la casa Rothschild, que su abuela estaba, o sea, perdón, su abuela trabajaba y su madre se quedó embarazada ahí en esa casa. En Austria, donde el médico... ¿Te lo crees o no te lo crees? No, no creo. El médico de la familia era judío, por ejemplo, el que trataba a su madre, pero que fuera un bastardo. Un hijo bastardo de un judío, pues es que no me cuesta. Insisto, yo quiero pruebas. Cuando se hablan de los holocaustos, la gente te habla con pruebas, a favor y en contra. Cuando yo hablo de la medalla, pues hay unas pruebas, ¿no? Pero ese tipo de cosas, pues yo no me la creo porque no tengo la prueba de que eso fuera así, ¿no? Y la vida que llevó, la forma de actuar de Hitler, tan antijudía, enlaza mucho con el antijudaísmo que estaba en Alemania muy en boga en el final del siglo XIX, ¿no? Tampoco es una cosa tan rara. Enlaza mucho con esos movimientos, algunos un poco esotéricos, la sociedad Thule, en fin, que eran profundamente antijudíos, ¿no? O sea que tampoco... Veamos, yo creo que él dejó hacer, y luego hay alguna prueba de otro tipo, que es que él tuvo ahí de invitar toda la guerra al gran muftí de Jerusalén, a Ali Hussein, ¿no? Pensando en que los árabes iban a ayudarle algo en la guerra, cosa que se demostró que no hicieron nada. Entonces, bueno, no me consta a mí eso de que Hitler fuera, no me consta. Bueno, pues el expediente de Sion, Benito Cabo, la verdad que, bueno, te me lo tengo que leer primero, ¿no? Pero de verdad, desde ya mis felicitaciones por haber tenido las narices suficientes para escribir un libro sobre algo tan absolutamente censurado como esto que... Sí, yo lo que quise poner aquí en la portada es una recreación a mi aire de la famosa medalla que tú publicaste en la revista, que no es la misma, yo lo recreé aquí un poco a mi aire, sí. ¿No? De la medalla con la estrella de David y la svástica, del año 33, que fue cuando estuvo el viaje y tal. Y bueno, pues esta leyenda, por ejemplo, no está en la medalla, esto no lo inventé yo. 2 pueblos, 2 tierras. Pero significa
sí que es el meollo del asunto. O sea, esto es lo que ellos pensaban, ambos dos. Sí, sí, Que eran dos pueblos diferentes y que la gente los tierras diferentes. sí, sí. Bueno, pues nada, me lo Mira, leeré. precisamente te voy a decir, esto es si quieres para un comentario que me interesa hacer, este libro que se ha vendido pues en su día, estuvo a la Casa del Libro, en librerías Crisol, en el año 2007. También ha estado en la librería Europa, que es una librería más bien del ámbito, pues por llamarle, no sé, nacionalsocialista o como quieras llamarle. Y además yo he dado una conferencia en esa librería, en la librería Europa, que siendo pues una librería de ese ámbito es muy te da libertad. Yo fui allí a decir lo que quise decir. Sí, A pero mí ahí nadie me dijo nada. a los nazis les sentará mal este dato. No, fíjate, yo... Yo lo saco en mi página y a algunos nazis no les gustaba demasiado. Pues este libro, allí había un público muy abierto, que me escuchó con mucha atención y que nada, ningún problema y tal. O sea, no te creas que... No son tan... No son tan como parecen, ¿eh? Vamos, yo me siento ahí completamente libre y a gusto. Y a la vez lo que te quería comentar es que a la vez que fui allí, fui a una librería judía muy importante que hay en Toledo, que se llama La Casa de Jacob. Ajá. Muy importantísima librería, es la librería que sea más importante de España, sefardita. Y ahí compré yo el libro de Theodor Herzl, el Estado judío. Y le llevé un ejemplar. Y le dije al señor que había allí, mire usted, este libro está en la librería Europa. Aparte de en Casa del Libro, en Crisol y otros sitios. Pero igual que está en la librería Europa, quiero que esté aquí. Ajá. Y le regalé un ejemplar, a lo mejor en 2007, a un señor que no me acuerdo cómo se apellidaba, un apellido judío. Él era judío sefardita y se notaba además. Y me dijo, nada, usted no se preocupe, yo esto me lo voy a leer con mucho interés. Y de verdad, aunque sea sí o no, pero yo le voy a mandar a usted una contestación diciéndole que me ha parecido el libro y si lo acepto para tenerlo en mi fondo. Y no me ha contestado. O sea, joder, les ha dolido más me contestan del otro lado sin problemas sí. y de... Bueno, pues muy definitorio lo que acabas de decir para terminar esta entrevista. Solo veo más sectarios todavía, yo no sé por qué. Así que el expediente Sion, Benito Cabo, desde luego un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Muchas gracias. A ti, Rafael.